Estamos en comunicación con nuestro columnista, Martín Zuleta. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, Carlos, buenas tardes. Buen comienzo de semana para usted, la audiencia, y para Tony también. Bueno, muchas gracias. Bueno, sé que el discurso de la víspera entrañaba mucha expectativa. Parece que no ha sido tan así porque, bueno, hubo seguramente, sobre todo el rating que se hizo, daba la sensación de que ha estado por debajo de lo que pretendían los organizadores. Pero bueno, ese es un detalle. No sé lo que está pensando usted, que lo ha escuchado y que quisiera que me dé su punto de vista. Sí, como usted bien dice, en los días previos parecía ser que el discurso del presidente, donde presentaba el presupuesto al Congreso, iba a generar en la audiencia un impacto muy diferente al que efectivamente resultó siendo. Realmente creo que el discurso de Milei estuvo dentro del orden de lo que ha venido diciendo todo este tiempo, y me parece que en ese sentido no había, como evidentemente todos los que analizamos mediáticamente cómo el gobierno comunica sus políticas, creímos que iba a tener otro impacto, y evidentemente no hemos advertido que quizás el gobierno ha empezado a tener un discurso, digamos, muy monótono e inflexible en muchos aspectos, y creo que eso hace que le haya quitado un poco de interés al público si le quiero encontrar algún tipo de explicación a lo que ha sucedido, porque bueno, no había competencia, por decirlo de alguna forma, mediática, y no obstante lo cual el mensaje del presidente no logró captar la atención de los televidentes como todos preveíamos, Carlos. Claro. Bueno, pero básicamente el presidente también ha pedido frontalmente, sin duda esto es el tema que me parece central, es cómo salen los gobernadores, o sea, le ha intimado a los gobernadores que tienen que hacer ajustes. El foco central lo puso en la provincia de Buenos Aires, que es su principal competidor, es Cristina, y básicamente creo que por ese también pasa, ¿no? Sí, a ver, las provincias y los municipios tienen autonomía, por supuesto. Los municipios, por ejemplo, de San Juan o de primera categoría, tienen no solamente autonomía institucional, sino también autonomía financiera, lo que les permite, en definitiva, poder fijar sus propias políticas impositivas, para que la gente entienda. En un sistema federal de gobierno como es el de la República Argentina, tenemos un gobierno nacional, gobiernos provinciales y gobiernos municipales, y el gobierno federal conserva una serie de facultades que las provincias delegaron en el gobierno federal cuando conformaron el Estado federal con la Constitución de 1853, pero se reservaron las provincias un sinnúmero de competencias, y también los municipios lograron tener un reconocimiento constitucional de sus autonomías financieras. ¿Qué quiero decir con esto? Que las provincias y los municipios pueden determinar su propia política de recursos y de gastos, su propia política impositiva, y si bien en principio pueden tomar sus decisiones, sabemos que históricamente en nuestro país el federalismo ha estado resentido en función de que, bueno, las provincias y los municipios prácticamente viven de los impuestos que recauda el gobierno nacional y que transfiere vía coparticipación a las provincias y los municipios. Ahora, lo importante es, bueno, comprender que quizás esta política del gobierno federal o nacional va a obligar a invertir la relación tributaria, por decirlo de alguna forma, en donde los municipios y las provincias, si quieren tener, una postura o políticas públicas diferentes a las del gobierno nacional, bueno, van a tener que por ahí buscar la forma o la manera de financiar sus propias políticas públicas por medio de sus entes provinciales y municipales recaudadores de impuestos. Así que vamos a ver, en definitiva,
esta, digamos, exhortación que hace el presidente a que las provincias también ajusten. Vamos a ver si es acompañada o no por parte de los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Creo que es un paso más dentro de la lógica que viene planteando el gobierno cuando la semana pasada ya sacó una resolución que impedía a las provincias y a los municipios poder cobrar de tasas, impuestos y contribuciones por medio de las facturas de servicios esenciales. Así que en ese sentido creo que el plan de ajuste del gobierno nacional va a tener que ser acompañado a la fuerza, por lo menos en una primera etapa, por las provincias y por los municipios, y quienes van a tener que rediseñar sus políticas impositivas para ver, bueno, cómo van a sostener en sus distritos algunas políticas públicas diferenciadas a las del gobierno nacional. Claro, claro. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia, ¿no, Martín? Porque, bueno, esto recién empieza, los sectores, seguramente, los sectores del trabajo van a ser, es decir, el sindicalismo hará lo suyo, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos que comprender que la salud macroeconómica de un sistema depende de muchas variables y no solamente de lo que haga el gobierno. Por supuesto que es el principal responsable, pero digamos, en una economía saludable es de esperar que los actores económicos privados o particulares tomen impulso, tomen un mayor protagonismo, que venga a suplantar en definitiva los últimos 30 años de las políticas públicas de Argentina, que han tenido al Estado como principal motor o impulsor de la economía. Y en ese sentido creo que es muy importante, bueno, el plan de ajuste del gobierno, que es en definitiva el que ha sido acompañado por la ciudadanía, que sea comprendido cabalmente por el resto de los actores políticos, porque bueno, es muy importante entender que la salud macroeconómica de un país depende del ahorro, depende de la inversión y en cierta forma también del gasto, pero no exclusivamente del gasto. Y hemos venido acostumbrados en la Argentina a tener una economía muy estado dependiente y muy, digamos, atada al gasto público del Estado, que era el principal impulsor de la actividad económica. Ahora vemos que hemos entrado en una fuerte recesión, fundamentalmente por la decisión del gobierno de cortar en definitiva la principal fuente de financiación de ese gasto público, que era la emisión monetaria, y eso obliga o hace que, bueno, los otros sectores, los otros actores económicos deban asumir un mayor protagonismo, pero para eso se requiere también que se genere, digamos, un humor social y un humor económico y político tendiente a que los inversores puedan apostar por la Argentina. Y ahí es donde radica precisamente, creo yo ahora, el gran desafío del gobierno de poder generar la confianza necesaria para que estas políticas sean vistas por los actores económicos como permanentes. Y ahí es donde me parece que falta trabajar mucho, y sobre todo el gobierno va a tener que empezar de a poco a salir de esta retórica tan confrontativa, entiendo, para poder generar ciertos canales de diálogos con los sectores opositores a los fines de que la clase política en su conjunto pueda darle un mensaje claro a los mercados de que se van a mantener estas políticas en el tiempo, porque si seguimos con una dialéctica exclusivamente confrontativa, digamos, por más que las medidas del gobierno sean aceptadas por los mercados, bueno, va a faltar la inversión hasta que el electorado el año que viene no sea quien ratifique el rumbo del gobierno y de las medidas económicas. Así que creo que tiene mucho trabajo por delante el gobierno y va a tener que de a poco empezar también a salir de una retórica confrontativa para poder generar, digamos, los canales de diálogos necesarios para que los demás sectores políticos puedan garantizarle a los inversores que estas políticas han venido para quedarse en la República Argentina. Claro que sí, porque se estaba en el año 24 usando el presupuesto en 2023, ahora se hace para el 2025, con lo cual ya hubo ajuste este año. Empezará a pensar de que no va a haber ajuste de acá en adelante también en el 2025, doctor. Mire, creo que por lo que ha dicho anoche el presidente,
que nosotros esperábamos todos, creo, mayor, digamos, un discurso que esté, claro, que esté más enfocado en lo económico, y terminó siendo un discurso bastante político, ¿sí? Le faltaron muchos datos, que evidentemente el presupuesto ha sido presentado y va a ser debatido en estos días por el Congreso, y ahí nos vamos a enterar de muchas cosas, pero por, digamos, las ideas generales que ha dejado traslucir el presidente ayer en el Congreso, él ha colocado como su columna vertebral, digamos, el equilibrio fiscal, y eso significa lisa y llanamente que el ajuste va a persistir tanto cuanto sea necesario mantener ese equilibrio fiscal. Es decir, el gobierno con lo de ayer ha dejado muy en claro que no está dispuesto a resignar el equilibrio fiscal, porque entiende, ahí sí tiene como una mirada un poco más ortodoxa el gobierno, entiende que el equilibrio fiscal es, digamos, lo indispensable, lo necesario, las bases esenciales para poder desarrollar después un plan económico. Ha dicho poco de lo que sería un plan económico según la visión del gobierno. Yo intuyo, creo, que esa ausencia de un plan económico a largo plazo, por decirlo de alguna forma, está más vinculado a la mirada que tiene el gobierno de lo que es la economía y lo que debe ser la economía, en donde el gobierno pretende que los actores privados, el sector privado, sea el que asuma el protagonismo, y en ese sentido debemos comprender que un plan económico que considere que la inversión y el ahorro deben venir por parte de los particulares, estamos observando en definitiva entonces un plan económico que tiende exclusivamente a que el Estado se reduzca, se achique lo máximo posible, y que sean los actores económicos los que tomen la iniciativa del impulso de la actividad. Entonces, me parece que hay que empezar a tener una lectura de que lo que plantea Milei viene en serio. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Lo puedo compartir o no? Pero viene en serio su mirada de que los particulares son los que tienen que asumir el protagonismo en esta nueva etapa de la Argentina. Eso es en lo que cree el gobierno, y por eso creo que básicamente el plan económico del gobierno por el momento sigue siendo el ajuste y sigue siendo el equilibrio fiscal. Así que no sé por cuánto tiempo ha venido para quedarse el ajuste. Creo que todo lo que sea necesario para sostener el equilibrio fiscal, Carlos. Claro, y la expectativa, al menos en San Juan, la expectativa con el RIGI será una de las metas, pero básicamente no creo que para redondear rápidamente resultados de una rentabilidad automática, que es lo que mensualmente necesita cada estado provincial. Habrá que ver cómo sigue esto también. Sí, por supuesto. A ver, creo que como lo habíamos hablado en otra oportunidad, lo del RIGI es una buena medida, teniendo en cuenta, por supuesto, que el potencial de la Argentina está más que nada vinculado, digamos, a los recursos naturales que tiene para explotar. Pero esos recursos naturales que tiene para explotar, entre ellos fundamentalmente la minería, en sus, los distintos recursos minerales que tiene la Argentina, requieren de grandes inversiones, y en ese sentido yo comparto lo del RIGI. Ahora, quiero ser realista también, y le tenemos que transmitir a los oyentes también una noticia con algo de realismo. El gobierno ha hecho su parte, es decir, el gobierno tanto nacional como provincial y la mayoría de los municipios ha hecho su parte en el sentido de sacar una legislación, aprobar una legislación que dé seguridad jurídica a los inversores para que puedan venir a realizar inversiones de largo plazo, como son todas las que tienen que ver con explotación minera. Pero está faltando, en este sentido, entiendo yo, en los actores económicos, la confianza de creer que estas medidas han venido para quedarse en la República Argentina, porque tenemos fama, los argentinos, de tener inestabilidad jurídica. Por eso creo que es muy importante entender el rol que tiene que cumplir la sociedad, el pueblo argentino, el año que viene en la elección de medio término, porque de lo que decide el pueblo argentino, creo que se termina delineando los próximos 20 años de la Argentina, sobre que si apoyamos esta mirada que tiene Milei de hacia dónde tiene que ir la Argentina o no. Y creo que esa va a ser la bisagra definitiva para que el RIGI, que ya está aprobado ahora, me parece que va a sacar buenos resultados recién el año que viene, si es que la ciudadanía pone el voto de confianza en Milei. Ahora, si Milei pierde las elecciones de medio término del año que viene, por más RIGI que haya, por más que le ofrezcamos a los inversores
el oro y el moro no van a venir a poner un peso en una Argentina que está viendo en un futuro inmediato, es decir, en 2 años, un cambio de gobierno, Carlos. O sea, creo que es importante que nosotros empecemos a debatir cuál es el rol que tiene que cumplir la sociedad argentina en las elecciones de medio término del año que viene, no para inclinarla en un sentido o en otro, sino también para empezar a comprometer al ciudadano con la realidad y que ponga sobre la balanza y ponga en la urna cuál es la visión de Argentina que tiene, ¿sí? Porque si nosotros, en definitiva, como sociedad, no ratificamos el rumbo que ha tomado la sociedad y el gobierno con este nuevo paradigma económico, y bueno, vamos a tener que desarmar o desarticular este Estado libertario creado por Milei y empezar a pensar en otra cosa, pero eso evidentemente es un mensaje que entraña la responsabilidad de que los actores económicos, hasta que la Argentina no clarifique su panorama, van a ser reacios a invertir por más beneficios fiscales y seguridad jurídica le propongan las leyes, Carlos. Y usted que tiene olfato político, ¿qué piensa del sindicalismo y la oposición? No estoy escuchando ninguna voz concreta en ese sentido, ¿no? Mire, la oposición, creo que hay que diferenciar una oposición nacional de la oposición provincial. Creo que a nivel nacional Milei ya está siendo demasiado duro con la oposición, ¿sí? Creo que soy conocedor, y usted también, y todos los que manejamos información política, sabemos que si el gobierno se mantiene todavía en esta postura tan dura e inflexible, es porque tiene números que nosotros por ahí desconocemos, que evidentemente están mostrando que ese es el camino político que tiene que seguir el gobierno para ganar las elecciones de medio término del año que viene. Ya creo que ya ninguna fuerza es inocente a esta altura del año, y los que venían acompañando a Milei van a empezar a dejar de acompañarlo en la medida de que Milei no abra la puerta para, digamos, un gran frente liberal nacional, ¿sí? Si Milei sigue encasillado en este camino que como que él es lo diferente y lo distinto, y no abre una posibilidad de un acuerdo político programático con otras fuerzas, creo que va a empezar paulatinamente sobre finales de este año a perder el apoyo de los opositores dialoguistas en el Congreso, porque por una cuestión lógica, los opositores dialoguistas en el Congreso tienen que renovar también sus bancas y necesitan tener una estrategia política. Y me parece que en ese sentido vamos a empezar a escuchar a nivel nacional a una oposición un poco más confrontativa con el gobierno para tratar de diferenciarse en la medida que Milei no abra las puertas y no deje claro cuál va a ser su jugada política. Por ahora Milei está mostrando que va solo y que él es la solución y que los argentinos tienen que confiar en él, y eso deja afuera, digamos, de una posible, mirada política, un frente electoral que incluya, por ejemplo, al PRO con la Libertad Avanza. Me parece que esa postura de Milei se está cortando solo, por decirlo de alguna manera, y dejando al PRO solo. Y en definitiva, eso hace que el PRO va a empezar también a quitarle apoyo a medida que se vayan acercando las elecciones, porque tiene muchas bancas nacionales a renovar, y si no van en la misma boleta del presidente, creo que vamos a empezar a sentir voces disidentes. Ahora, en la provincia de San Juan está todo un poco más callado. Creo que todas las fuerzas políticas entienden que el gobernador está en una situación compleja y está entre algodones, porque con esto que ha anunciado hoy el presidente hay que ver también a dónde va a tener que recortar el gobierno provincial y cuál va a ser la estrategia que tiene para diseñar, futuras obras públicas que el discurso Orrego siempre había comprometido con los sanjuaninos. Creo que he escuchado y he leído que hay algunos asesores del gobernador que han dejado empezar a traslucir la idea de poner peajes para terminar o construir nuevas rutas. Creo que es una medida razonable, pero va a tardar en el tiempo. Todos los que conocemos, por ejemplo, San Luis, sabemos los grandes avances que ha tenido San Luis con la obra pública administrada desde una provincia que tomó la decisión de aplicar, digamos, algunas metodologías capitalistas, como por ejemplo los peajes en todas sus rutas, y todos los que transitamos por San Luis ya hemos visto los buenos efectos que esto ha tenido. Ahora, esto requiere una política programática que perdure los próximos 15, 20 años, y Orrego recién está empezando, así que vamos a ver cómo la oposición provincial también termina posicionándose en ese escenario nacional.
Nuestro columnista político Martín Zuleta con Radio Alas, con el programa Resumen de Noticias a través de Radio Cadena Bella 95.3 y Radio Alas 101.7, 25 grados la temperatura. Por la atención dispensada, gracias, y nos encontramos naturalmente mañana a las 13 con una nueva edición de Resumen de Noticias. Muchas gracias, adelante. Esto fue Resumen de Noticias. El compacto con la información del día para saber lo que pasó en San Juan, el país y el mundo. Resumen de Noticias, con la conducción de Carlos Castro Espinosa. Resumen de Noticias. Todo lo que necesitas saber para estar informado. Escúchalo de lunes a viernes, de 13 a 14.